Estimados, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hola, Rojo, ¿cómo estás? Bien, bien, don William, perfecto. Aquí estamos Hola, avanzando. buenas noches. Buenas noches, don Vladimir. Mire, hoy día tenemos poquitos todavía, se están conectando de a poco, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un tablero, ¿ya? Pero ese tablero lo vamos a hacer pensando en nuestras mediciones, ¿ya? Entonces, porque hoy día vamos a utilizar el multímetro, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar hoy día. El multímetro. Entonces, para eso, búsquelo ahí en su cajita, ¿ya? Yo no sé si les llegó un multímetro o les llegó un amperímetro solamente, ¿ya? A ver si les llegaron los dos, porque Los dos. ya, perfecto, ya. Si les llegaron los dos, entonces vamos a trabajar con él. Yo voy a buscar el mío, ahí está. Tenemos uno de color naranjo, por lo menos yo tengo un trooper de color naranjo, no sé si es el mismo que les llegó a todos. Ya, ahí parece a don William le llegó uno negrito. Sí, uno negrito. Ya. ¿De qué tienes que cerciorarse? Que tenga pila. Ya, lo primero, tienes que cerciorarse que tiene pila. Si no tiene pila, recuerde que estos instrumentos no se apagan. Estos multímetros no se apagan. Por tanto, si no tenemos energía, si lo dejamos encendido, va a gastarse toda la batería completa, ¿ya? Hasta que se acabe. Esto, algunos utilizan una pila y otros utilizan una pequeña batería. Están las dos opciones ahí, ¿ya? Entonces, si no tiene, usted tiene que cerciorarse de que tenga eh, pila, ¿ya? Le sacan los tornillitos en la parte posterior y con eso la puede reemplazar, ¿ya? En este caso, estas normalmente ocupan si ocupa pila, es una doble A. Ya tenemos chicos en la sala de espera y vienen llegando varios más. ¿Ya? Entonces, sí, lo importante es que todos lo tengan para que podamos ir al mismo paso. ¿Ya? Estos instrumentos no varían, ¿ya? Perdón, varían de acuerdo a la marca, ¿ya? La configuración que está. Yo en este caso, ¿ya? Lo voy a enfocar acá para que todos lo puedan ver. Todavía tenemos chicos ahí en la sala de espera. Yo lo voy a enfocar acá para que todos lo puedan ver. A ver si me alcanza la imagen. Ya, yo tengo el Trooper. ¿Ya? Este es un instrumento de multímetro. ¿Ya? Va a ser lo más parecido a lo que ustedes tienen. ¿Ya? De ahí, si alguien tiene de otra marca, nos va indicando para que podamos ir haciendo el ejemplo y yo le voy haciendo la comparación de cómo es uno y otro. ¿Ya? Entonces, tenemos el instrumento, ¿sí? Instrumento en la parte principal, ¿no es cierto? Este es el trooper, ¿ya? ¿De qué tiene que fijarse usted que abajito aquí tiene la posición de encendido? ¿Ya? Por tanto, el visor ahí recién encendido. Recuerde, si usted no lo apaga, esto se le va a ir la pila completa. ¿Ya? Esto es lo más básico que usted puede encontrar. Y aquí, mire, le voy a hacer un zoom para que lo vea. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos abajito, tenemos COM. Tenemos COM abajo, después tenemos voltaje y arriba tenemos corriente. ¿Sí? Acuérdense, tenemos COM de común, voltaje, ¿ya? Y arriba tendríamos corriente. Acuérdense que arriba dice, si usted lo alcanza a ver, dice 10 amperes DC, corriente directa. O sea, solamente una pila, una batería, ya de pequeña. Las baterías de los autos no nos sirven aquí porque son de mayor corriente. ¿Sí? Entonces, el COM, cuando usted sacó cuando usted se abrió la cajita del instrumento, se encontró con un cable negro y uno rojo. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Sí, todo bien. Entonces, el negrito tiene que ir en el COM. Negrito en el COM. ¿Ya?
Y en este caso, ya, nosotros vamos a utilizar el rojo, donde en la segunda posición que está ahí, ¿ya? ¿Para qué? Porque con eso nosotros vamos a trabajar en continuidad, vamos a trabajar en voltaje, vamos a hacer los ejercicios más simples todavía. Entonces, vamos a seleccionar el instrumento, ¿ya? Mire, yo lo voy a girar y no sé si alcanzan ahí a verlo. Yo lo dejé en la posición que tiene una especie de parlantito, como si fuera esta señal de los Wi-Fi. ¿Ya? En esa posición quedó, y eso es para diodo y continuidad. Primero lo que nosotros vamos a hacer, vamos a medir continuidad. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Ya? Y lo vamos a hacer con un ejemplo, yo lo voy a hacer en forma práctica. ¿Ya? Tenemos un automático, por ejemplo. ¿Ya? Este automático, ¿ya? Se lo voy a mostrar ahí. ¿No es cierto? El automático que está aquí, ¿sí? El instrumento es el que manda la señal, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, el instrumento es el que manda la señal. Mire, yo los voy a juntar. Entonces, fija, lo junté, ahí está junto, está sonando, ¿ya? Y ahí está separado. Pero es el instrumento el que manda la señal. No tengo que estar conectado a la red. ¿Para qué me va a servir esto? Mire, ahora, ahí. ¿Ya? Entonces, va marcando el instrumento. ¿Qué me dice eso? Que el instrumento me está diciendo, ¿sabe qué? Usted no tiene, o sea, la señal va y vuelve, significa que el cable no está cortado. Entonces, por ejemplo, en la posición del automático, si yo lo tengo en esta posición, en la posición del pulsador abajo, significa que esto no debería marcar. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, si nosotros lo colocamos, voy a cerrar los cables para no. Si nosotros lo colocamos aquí, yo debería colocar uno aquí abajo, ¿no es cierto? Y el otro arriba. Tendría que hacer esto. ¿Ya? Uno en cada. Entonces, como está el pulsador abajo, no suena. Si yo subo el pulsador, ¿ya? Ahora suena altero. ¿Eh? Significa que hay continuidad. ¿Qué me dice eso? Me dice que realmente cuando el pulsador baja, cuando el pulsador se va a la posición off, significa que corta la energía. ¿Ya? Pero en forma manual, no me está con ese ejercicio, yo no me cercioro si este automático realmente cae a los 10 amperes. No, lo que me está diciendo es que ahí la señal va y viene. ¿Para qué me sirve eso? Te voy a decir, pero profe, ¿para qué me va a servir la continuidad? ¿Ya? La continuidad me va a servir para revisar, por ejemplo, si esto está malo, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, el pulsador está arriba y esto no suena? Significa que el pulsador está malo. Por ejemplo, para un interruptor, la misma figura, yo lo coloco uno en cada de los polos. O por ejemplo, si hay un elemento que no funciona, eh, o un artefacto como por ejemplo un socket y no funciona, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que revisamos es que si el cable está cortado entre medio. Entonces, para eso tenemos que utilizarlo en continuidad. Entonces, la idea es que usted haga el ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Ah, y lo otro que esto no tiene el lado, por si acaso, en la continuidad no tenemos el lado. Da lo mismo, no es que uno el rojo sea positivo y el negro sea negativo, ¿ah? Usted puede utilizar cualquiera, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, para los que se vienen conectando recién, ¿ya? Tenemos el voltímetro, ¿no es cierto? Todo está aquí, tenemos el voltímetro, conectamos el negro, el cable negro abajo en COM, de común, y el rojo donde está la B de voltaje, ahí yo puedo medir resistencia, continuidad, y tenemos que seleccionar el instrumento, significa que el instrumento quedó ahí en la posición del parlante. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pruébenlo, ¿ya? Pruébenlo con su instrumento. Recuerden, no tenemos que estar conectados a la red. Esto tiene que estar desenergizado. ¿Ya? Pues se tiene que estar desenergizado para que esto realmente funcione. ¿Qué pasa si yo el instrumento hago esta medición pero con el circuito con energía?
lo voy a quemar. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Después, ¿ya? ¿No es cierto? Ya estamos claros con eso. Después nos vamos a ir a la parte superior y ahí yo encuentro ACB, ¿no es cierto? Y DCB. Fíjese, encuentro ACB, que está ahí, ACB, arribita, ACB, y encuentro DCB. Ya. El DCB, en este caso, sería voltaje continuo. Y el ACB sería alterno. Y en el ACB yo tengo 200, 750. ¿Sí? 200, 750. ¿Cómo lo...? Entonces, ¿yo cuál lo gradúo? ¿Ya? Yo giro la perilla y lo gradúo en el de 750. ¿Pero por qué lo gradúo en el de 750? Y no lo gradué en el de 200. Cada uno podría decir, profe, ¿pero por qué? Claro, porque nosotros trabajamos con 220 volt. Entonces, mire lo que yo le voy a hacer un ejercicio aquí. Ya, lo vamos a hacer en la. Yo lo voy a hacer en la pizarra para que usted Profe, lo este vea. de 600. Es que usted tiene de 600. Sí, Ya, ya. Siempre tiene que preocuparse usted que el rango sea mayor. Ya, pero ¿qué es ya. lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa si el rango es menor? Por ejemplo, si yo lo hubiese seleccionado en 200 y yo voy a medir 220, ¿qué es lo que me va a decir? Fuera de rango nomás. Es lo Claro, único que estoy me va a bajo. decir. No se va a quemar, ¿ah? Ojo, no tenga problema con eso, no se va a quemar. Ya. Entonces, mire, vamos te lo voy a explicar de esta forma. Todavía tenemos chicos aquí que están llegando aquí a la sala de espera. Ya. Mire, lo voy a explicar un ejercicio rápido. Voy a hacerlo con el más simple todavía. ¿Ah? Mira, si yo tengo, voy a hacer este diagrama. ¿Ya? Voy a hacer solamente dos circuitos. Por ejemplo, este de 20, este es 16 y este es 10. ¿Ya? Solamente esa cantidad de ahí de circuitos. Ya, ahora, ¿cómo desarrollo eso? ¿Ya? Y aquí es donde tengo que tener cuidado en dónde yo haga las mediciones, porque si yo interpreto eso, esto me va a quedar así, me va a quedar un automático de 20, después eso me va a quedar un diferencial, me va a quedar uno de 16 y después eso me va a quedar uno de 10. ¿Sí? De esa forma debería quedar. Entonces tenemos 20, diferencial, 16 y 10. Ya, lo vamos a hacer con las barras. Entonces, yo arriba tengo una barra de fase y una de neutro. Como tenemos aquí, ya. Nosotros tenemos aquí el fase que viene en el automático general, sale y alimenta la barra. De la barra yo alimento el diferencial y alimento el de 10. Después salgo del diferencial y alimento el de 16. Y ahí genero el circuito 1 y el circuito 2. ¿Ya? Ojo con eso. Genero el circuito 1 y el circuito 2. En cambio, el neutro viene de afuera, ¿ya? De la barra alimento el diferencial, salgo aquí con el neutro para el circuito 1 y desde acá salgo con el neutro para el circuito 2. Lo voy a hacer yo en la pizarra y de ahí la idea es que usted lo realice con su tablero. Ya, mire, ya, nosotros ya graduamos el instrumento, ¿no es cierto? Ya lo tenemos graduado el instrumento, en este caso yo lo gradué en 750. Acuérdese, tiene que ser ACB. Si usted lo gradúa en DCB y va a medir corriente alterna, ahí sí va a sufrir daño el instrumento. Entonces, ¿cómo voy a medir yo? Yo tengo una pinza roja y una negra, ¿ya? No se preocupen en el alterno, esto no tiene polaridad. Vamos, no tiene polaridad en el alterno, pero sí en el continuo. Cuando yo mido una batería, una pila, ahí sí tengo que respetar la polaridad y sabes que el rojo es positivo y el negro es negativo.
Ya. En este caso, ¿ya? Yo lo voy a hacer aquí, ¿ya? Y mire, si a mí me dicen, necesito medir la tensión del tablero, yo voy a colocar las pinzas de esta forma. En esta barra, puedo estar en esta barra con el positivo, puedo estar aquí en el automático general del positivo o aquí abajo abajo del automático general. ¿Por qué? Porque es la misma corriente, todavía está junta, por así decirlo, toda la corriente. ¿Ya? Ahí tengo el positivo. Y el negativo iría en la barra negativo. ¿Ya? Déjenme ver si lo puedo, a ver si lo voy a desconectar para que yo estoy haciendo otra vez. Lo voy a desconectar para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Voy a hacerlo de esto, los voy a amarrar los cables para que sea más fácil. Positivo, ¿ves lo que va a hacer? Positivo en la barra, neutro en la barra. Positivo en la barra, neutro en la barra. Ya, pero si ahora a mí me dijeran, ¿saben que quiero que me midan la tensión o el voltaje, que es lo mismo, del circuito 1? Y aquí hay una diferencia. Aquí se dice aguas arriba y aguas abajo. O sea, aguas arriba de las protecciones, aguas abajo de las protecciones. Entonces yo tengo que identificar cuál es el circuito 1. El circuito 1, su salida es aquí. Este es el circuito 1, el automático de 16. Entonces, si a mí me dicen aguas arriba, significa que el positivo está ahí, arriba del automático. Si me dicen aguas abajo, abajo del automático. Ya, el positivo. Ya, entonces, en cambio el neutro, si a mí me dijeran aguas arriba, va a estar aquí, arriba del diferencial. Si me dicen aguas abajo, abajo del diferencial. Entonces vamos, midamos tensión del circuito 1, aguas arriba. En este caso sería de la siguiente forma. Ya, los voy a cambiar para que si alguno respeta el código de colores no tenga problema con eso. ¿Ya? Esto iría de la siguiente forma. Tendríamos positivo y negativo. Ahí. Positivo y negativo. Aguas arriba, aguas abajo. Después me dicen el circuito 2. Ya, el circuito 2, yo tengo arriba del automático, sería aguas arriba, el fase sería aguas abajo. Tengo las dos opciones. Pero en cambio el neutro siempre va a estar en la barra. Si no hay diferencial, acuérdense, si no hay diferencial, esto siempre está en la barra. O sea, significa que nosotros tenemos neutro ahí, siempre en esa posición, y tenemos circuito 2 aguas arriba, circuito 2 aguas abajo. Aguas arriba, aguas abajo. O sea, yo voy cambiando el fase, pero el neutro siempre está en la barra. Ya, ahora usted puede hacer otro ejercicio y aquí va a comprobar que el instrumento, yo tengo que saber hacer la medición. ¿Por qué? Le pongo el siguiente ejemplo. Mire, el voltaje es la diferencia de tensión que hay entre dos puntos. Es lo único que busca el instrumento. El instrumento no me logra discernir si pertenecen al mismo circuito o no. Por ejemplo, yo podría haber hecho esto, ¿ah? Miren lo que voy a hacer. Neutro del circuito 1, ¿ya? Y fase del circuito 2. Y el instrumento me va a marcar igual. Yo es más, podría hacer neutro de entrada y fase de salida. Y el instrumento me va a marcar igual. ¿Ya? Acuérdense, en el alterno tenemos margen y nosotros no tenemos problema aquí en la polaridad. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Positivo y negativo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo cambiarlo? No hay problema con esto. Entonces, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como su tablero ya tiene siempre dos circuitos, ¿ya? La idea es que usted le puede dejar un 912, un 915, el que usted quiera, ¿ya? Pero vamos a empezar a hacer las mediciones en el tablero, ¿ya? La idea es que usted mida en forma real, ¿ya? Yo no sé si iban guantes ustedes, chiquillos, ¿no? En su tablero iban guantes o no. Sí, profe. Ya, ya. Pues es importante que ocupen los guantes. ¿Por qué? Porque recuerden que estas barras que están aquí arriba, la del positivo no está aislada.
la del tablero original no está aislada, entonces usted puede tener problemas ahí con tocar esa barra, ¿ya? Entonces es importante que esté trabajando con guantes. Entonces, arme el tablero, ¿ya? Tenemos solamente dos circuitos y la idea es que los dos tengan carga, los dos tengan ampolleta para que usted sepa que el circuito está energizado. Dudas, consultas, ¿ya? La idea es que lo vayan realizando y podamos ir haciendo las mediciones. Vamos a ir haciendo, igual, todos juntos, después vamos a ir haciendo las mediciones. La idea es que usted mida la tensión del tablero, después me mida la tensión del circuito uno, la tensión del circuito 2. ¿Por qué es importante saber medir tensión? Porque el problema puede ser que no esté en su red, el problema puede ser que esté afuera. ¿Y cómo me cercioro yo? Claro, yo tengo que saber qué voltaje me está llegando. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una caída de tensión? Que se da en los rurales, les decía yo el otro día. Entonces, claro, puedo tener una caída de tensión y el problema está afuera. Es que la compañía no me está entregando el voltaje que yo necesito o resulta que yo no dimensioné bien en la sección del alimentador. Por eso hubo una caída de tensión. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos. Pregunten.
Profe, Don William, de las barras hacemos la primera medición. sí, me interesa que estén como varios para poder irla haciendo juntos. Ya, Ya, ya tenemos calibrado el equipo, ¿no es cierto? Ya estamos sí. listos con el equipo, ya, acuérdense. Tenemos, Yo lo tengo ahí en 600, ¿en eso está bien ahí? ya, pero tiene que decir el rango de que sea ACB, ¿no es cierto? Tiene que ser ACB. A ver, muéstrala ahí la. Espérame, don William, déjame buscar su camarita, a ver. Espérame, ¿dónde lo. Espérame, ¿dónde alcanzo? Claro, ya tiene B, tiene la B y tiene una olita, ¿o no? Deje ponerme los lentes. Sí, porque no lo voy a seleccionar en otro. Tiene que tener una B corta, ¿no es cierto? Y una olita Sí, y que sube y baja. Ya, perfecto, sí, ya. ese que está ahí. Ya, perfecto, ya. Entonces, en ese rango está, porque el suyo tiene dos, tiene 200 y 600. Sí, Ya, claro, el naranjito que está acá, los que le tocó el naranjo van a tener 200 y 750. Ya. Coloque ese guantecito entonces. Ya, vamos a medir. Tenemos que tenerlo energizado, ¿ah? Para empezar, tiene que estar energizado. No es necesario que la ampolleta esté encendida, ¿ah? Pero sí que esté energizado. ¿Ya? Porque si le molesta la ampolleta, la puede apagar, no. ¿Ya? Pero tiene que estar energizado. Ya, entonces, vamos a medir la tensión del tablero. Entonces, el positivo, el cable rojo, en otras palabras, tiene que estar, puede estar en la barra, es una opción en la barra de positivo. La otra opción es arriba del automático general o abajo del automático general. Tiene esas tres posiciones. ¿Ya? Ahí sí, ahí se va a ver grande. Ya, entonces tenemos. Aquí, barra principal puede ser el positivo, puede ser en el automático arriba, el automático general, o puede ser abajo el automático general. ¿Ya? La que usted elija. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque ahí está pasando toda la corriente todavía en ese tramo. Entonces, ya, por ejemplo, yo lo voy a colocar en el positivo en la barra y el neutro tiene que estar en la barra de neutro. ¿Sí? Ahí le debe marcar el visor y debe entregar un valor. 223 y 222. Ahí está Ya, jugando. ya. Entonces, ahí, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos que decíamos, no, si trabajamos con 220, pero ese es un teórico nomás. El 220 es un teórico, no es un, a ver, no es que siempre vaya a ser así, ¿ya? Podemos tener un poco más, sí, hasta cuándo es recomendable no más allá de 225 y cuando tenemos, ya uno puede decir, no, tengo una caída de tensión o tengo baja tensión, es cuando estamos alrededor de los 215, 214 en ese margen, ya. Entonces, vamos ahora, ya, ahora vamos a medir la tensión del circuito uno. Entonces tenemos que identificar el circuito uno, pues el circuito uno se compone de un diferencial y de un automático, ¿ya? En este caso, el último que está aquí es el que yo tengo que tomar, que en este caso sería el automático de 16. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer el circuito uno o medir el circuito uno aguas arriba, el negativo tiene que estar arriba del diferencial. El negativo arriba del diferencial y el positivo arriba del automático de 16. Igual, 223 y 222. ¿Ya? Entonces no estamos perdiendo voltaje en los instrumentos. Ya, después, el circuito uno aguas abajo, sería abajo del diferencial y abajo del automático de 16. También igual. ¿Ya? Y ahora vamos, entonces, ahora tenemos el circuito 2. El circuito 2 aguas arriba, ¿ya? En este caso el circuito 2 es el automático de 10. Entonces, aguas arriba, el positivo arriba del automático de 10 y el neutro en la barra de neutro. Igual. Ya. ¿Ve? Ya, ahora, si nosotros quisiéramos medir el 2 aguas abajo, el neutro sigue estando en la barra principal,
y el fase va a estar abajo del automático de 10. Y ahí yo tendría el circuito 2 aguas abajo. ¿Qué es lo que... ¿por qué sirve esto? Porque yo puedo saber hasta dónde tengo voltaje. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Mire, vamos a tomar, eh, por ejemplo, vamos a tomar el neutro abajo del diferencial. Mire, el neutro abajo del diferencial y el fase abajo del automático de 10. Ya, neutro abajo del diferencial y fase, ¿ya? Lo vamos a tomar abajo del automático de 10. ¿Le marca? Sí, lo mismo. Ya, pues marca. Pero se dio cuenta, marca, pero resulta que el neutro del diferencial es del circuito 1 y el automático de 10 es del circuito 2. O sea, están mezclados, pero el instrumento marca igual. Entonces, no se confíe cuando usted haga una medición, no se confíe que el instrumento marque, porque usted puede haber hecho mal la medición. Si el instrumento lo único que busca es la diferencia de tensión entre dos puntos. Ya, ahora, mire, vamos, saquemos uno de los soquetes, perdón, una de las ampolletas, saquemos una de las ampolletas, dejémosla prendida para saber que está en la posición encendida, ¿ya? ¿Ya? Saquemos la ampolleta y ahora vamos a medir la tensión en el soquete, dentro del soquete. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que sacar solamente la ampolleta, ya no haga nada más, solamente la ampolleta, y ahí vamos a poder, sacando la ampolleta, nosotros nos vamos a encontrar con dos patitas por dentro, ¿no es cierto? Con dos soportes, uno que va por el costado y uno que va por abajo. Como en la corriente alterna nosotros no tenemos problema cuál es cuál, da lo mismo en cuál de los dos lo conectemos. Entonces tenemos que conectarlo en los dos, ya uno en cada uno, por así decirlo. Y ahí nos debe marcar también la tensión. ¿Qué pasa? ¿Para qué uno hace ese ejercicio? Porque si la ampolleta no enciende y yo mido con el instrumento y no tengo tensión, significa que uno de los cables está cortado, uno o está suelto, o no está llegando uno de los dos polaridades. ¿Le marcó, don William? Me marca cero. ¿Ya? Fíjese, tiene que estar, tienen que estar conectados los dos. Tiene que estar uno en cada tornillo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en estos soquetes? Hay veces que uno no hace bien contacto. Hay uno que va por el lado y uno que va por abajo. Mire, después usted puede hacer otro ejercicio también. Mire, usted, el fase, mire lo que pasa. El fase, eh, mire, vamos a hacer un ejercicio. Desconéctelo de la energía, ¿ya? Y vamos a medir continuidad. Desconéctelo de la energía del enchufe, el tablero sin energía, ¿ya? Desenchúfelo. Ya. Pasemos a medir continuidad. Vamos al ejercicio de continuidad. Cambiamos el selector y vámonos a continuidad. Vamos al parlantito. Y ahora vamos a ver, miren lo que nosotros vamos a hacer. Con el soquete, nosotros queremos ver cuál es el positivo y cuál es el negativo del soquete. Miren lo que vamos a hacer. Nosotros queremos ver
cuál es el positivo y cuál es el negativo en el soquete, sin tener que desarmar nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Del interruptor vamos a colocar un cable en el interruptor, una pinza en el interruptor, en el fase de salida, y la otra la vamos a ir probando dentro del soquete y la vamos a ir cambiando. O sea, vamos a dejar una en el interruptor, ¿ya? Y dentro del soquete la vamos a ir cambiando de cualquiera de las dos posiciones. Entonces, en el que suene es el positivo. Vamos de nuevo. Mire, ¿pero qué es lo que hacemos? Nosotros, ya, tenemos dos cables, ¿no es cierto? Tenemos los dos cables. Uno se va a ir al interruptor, a la salida del interruptor, en el tornillito del interruptor, y el otro yo lo voy probando en el soquete y lo voy a ir cambiando. Entonces yo puedo ver ahora dentro del soquete cuál es cuál. Puedo saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. En el que no me suene, va a ser el negativo. En el que suene, va a ser el positivo. Entonces yo ahí tengo dos cosas. Ahí yo sé que el cable rojo está entero, no está cortado, ¿ya? Porque llega la señal al otro punto. Entonces el problema, uno dice, entonces el problema no está en el phaser, el problema está en el neutro. Y ahí uno va descartando si el instrumento te va dando un montón de opciones más. ¿Captó, don William? ¿Sí? El rojo va en uno de los del circuito 1 en el 16, ¿cierto? Sí, pues mire, usted lo puede hacer con el automático, lo puede hacer con el automático de ese circuito, lo puede hacer con el interruptor de ese circuito. ¿Cuál es la idea? Es que mire, yo voy a tener un cable que va a estar en la salida del interruptor de esa ampolleta. Abajo, en los interruptores, en la salida, en el tornillo, yo coloco un cable, ¿ya? Y el otro lo coloco dentro del soquete y voy buscando cuál es de los dos es el positivo y cuál es el negativo. Entonces yo con eso puedo saber, ¿qué pasa si la ampolleta no enciende, por ejemplo? Yo digo, a ver, no tengo tensión. Ya, ok, no tengo tensión, medí tensión, no tengo. Después paso al siguiente paso, que es saber cuál de los dos cables no está llegando. Entonces ahí yo tengo que saber, si yo tengo una pinza colocada en el fase del interruptor, se supone que del interruptor tiene que llegar acá al soquete. Si no suena en ninguno de los dos, es porque el fase está cortado. Si suena en uno, significa que el fase está bien y el otro, el neutro, está el problema. ¿Qué hago yo después? Yo digo, a ver, ya identifiqué cuál es positivo, cuál es negativo. Después yo digo, por ejemplo, el neutro, ya seleccioné el neutro y ahora la otra pinza la cambio al neutro en el tablero, en la barra. ¿Y qué pasa si no suena? Está cortado el neutro. Y ahí yo empiezo a buscar. Recuerden que no siempre el problema está en el fase. ¿Ya? El problema puede estar en el neutro. Y Si suena, uno, profe, ¿ah? suenan. ¿Sí? ¿Suena? Suenan en el soquete y en el tablero. Ya, perfecto. Significa que ese cable está entero. Entonces ahí Sí, uno va descartando y va diciendo, a ver, ¿hasta dónde tengo voltaje? Allá, ok, hasta cierto punto llega voltaje, ya, pero ¿por qué no me llega voltaje de aquí en adelante? Y ahí uno empieza a descartar cuál de los dos cables es el que está cortado. Entonces, yo no ando cambiando, por así decirlo, eh, piezas por cambiar, po. Yo no cambio el automático por cambiarlo, ni cambio el soquete por cambiarlo. En cambio, cuando yo realmente estoy seguro que que esa es la falla. A mí me ha pasado, por ejemplo, tengo interruptores que tienen el problema, que no entregan la señal, vienen malos por dentro. Por ejemplo, hay cables que se cortan. Esto sirve harto en las instalaciones antiguas, cuando los cables ya están dañados, uno empieza a revisar de esta forma, empieza con el instrumento a buscar dónde está la falla. Yo puedo hacer, por ejemplo, si el circuito uno, mire lo que le voy a decir. Mire, yo puedo hacer que, por ejemplo, el circuito uno, yo coloco una pinza aquí, abajo del circuito del automático del circuito uno. Ya, pues,
Y si lo coloco en el interruptor, debería sonar el positivo. Si lo coloco en la ampolleta, en uno de los dos debería sonar. Significa que el circuito está completo. El cable no está cortado en ningún punto. Si no suena, ¿ya? Yo tengo que ir sectorizando y buscando hasta dónde tengo señal. ¿Ya? Para eso es importante la continuidad para nosotros, que nosotros aprendamos a medir continuidad, aprendamos a medir tensión, porque van trabajando de la mano. Este que hicimos ahora del soquete es continuidad, ¿cierto? Eso es continuidad, claro. Y la que hicimos Todo- de la el otro barra es al tensión. Eso es tensión, que es tensión. lo mismo que voltaje. Ya. Entonces, el instrumento le va a ayudar cuando usted tiene falla, cuando tiene alguna anomalía en su instalación. Entonces yo primero tengo que ir viendo, a ver, ¿sabes que esta ampolleta no enciende? Ok, ya. El primer paso siempre, si no enciende, yo tengo que medir voltaje. Si no tengo voltaje, yo digo, a ver, después me paso al siguiente paso que es medir continuidad. Y ahí yo veo cuál de los dos es el que está fallando. Puede ser el fase como puede ser el neutro. ¿Sí? Es súper importante que usted lo aprenda a hacer. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Y vamos ahora lo que va a cambiar acá es que necesitamos tres circuitos para hacer el otro ejercicio. Necesitamos tres circuitos y necesitamos que el diferencial, aquí. Ahora lo que necesitamos es que el diferencial me alimente dos circuitos. ¿Ya? Me alimenta acá. Haga esto. 16, 16. Circuito uno, circuito 2 y circuito 3. ¿Ya? Entonces, ahora lo que necesitamos es hacer tres circuitos, por tanto, lo ideal es que tengamos tres ampolletas también. Nosotros, si bajamos, por ejemplo, un automático, debería después dejar de medir eh, señal. ¿Ya? Debería dejar de medir continuidad. También otro problema que les pasa normalmente en los cursos, a mí me pasa a los chicos allá en los prácticos, que pelan mal los cables. Pelan mal los cables, entonces cuando insertan los cables acá, no hace contacto. Entonces yo como diagnóstico hasta dónde tengo tensión, empiezo a buscar. Po. Miro con el instrumento, si arriba del diferencial tengo tensión, pero abajo no tengo, significa que estos cables, por ejemplo, están mordiendo la aislación. Entonces ahí yo voy descartando, voy ocupando el instrumento y cuando esté seguro voy y cambio la pieza. ¿Ya? Entonces, modifiquemos el tablero, chiquillos, ahora realicemos uno con tres circuitos para que podamos hacer las mediciones en las barras secundarias.
Ya, chicos, realicémoslo, porque si no después se nos va a pasar la hora. Mire, Profesor, disculpe, no, dígame, don en William. la cajita del multitester venía estos cablecitos también. Déjeme verlo. Déjeme buscar su pantalla. Ah, ya, lo que pasa es que ese tester tiene la opción de medir temperatura. El que a usted le llegó. Tiene en grados Celsius y Fahrenheit. Mire, su tester tiene en una parte que dice temperatura. Dentro de todas las opciones que tiene ahí, todos los selectores. Sí, Ya, eso. Lo que pasa es que no todos los testers lo tienen. Por ejemplo, ese tester, nosotros lo ocupábamos, el que a usted le llegó, lo ocupábamos cuando yo trabajaba en otras cosas, en un servicio técnico, nos tocaba medir máquinas que trabajaban con calor. Entonces tenían unos rangos de temperatura y ahí se ocupa eso. Básicamente, usted tiene que conectar ahí, trae un negro y un rojo, usted lo conectan lo mismo como están conectados ahora, y al otro lado trae como una especie de una punta del cable nomás, y eso es lo que usted va tomando la temperatura. Mire, vale, conéctelo, si no, no va a hacer nada, el instrumento manda la señal, ya, profe, pero toma temperatura ambiente y tiene la opción de ser en grados Celsius y en Fahrenheit normalmente. ya, ya Hay, hay, está. hay máquinas que trabajan con temperatura. No sirve como termómetro a los asados, o sea, no, va a ser exterior nomás, porque necesitamos el, los asados se necesita el centro de la carne. Ahí se va a quemar. Claro. Le podemos dar varios usos a esas piezas. Ya, chiquillos, ustedes aquí, ¿cómo tendrían que realizarlo? Lo voy a mover acá. Ahí sí. Ya, nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya sabemos que va el automático, ¿no es cierto? El automático de 20, después va el diferencial, después van dos de 16 y después va uno de 10 al final. Uno de 10 al final. Diferencial, 16, 16 y 10. ¿Ya? Tenemos las barras arriba. Y aquí acuérdense que vamos a tener barras secundarias. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso porque nosotros llegamos al automático general, salimos del automático general y alimentamos la barra. De la barra vamos a alimentar el diferencial y el de 10 que está al fondo. Ya, aquí del diferencial nosotros salimos a otra barra y esta es la importante. Esta es la barra secundaria. ¿No? Salimos a otra barra y desde esa barra nosotros tenemos que alimentar los dos automáticos, ¿sí? Por tanto, aquí tenemos el circuito 1, el circuito 2 y el circuito 3. En cambio, el neutro viene de afuera, llega a la barra principal de neutro, ¿sabes eso? Salimos y alimentamos el diferencial y salimos y generamos el circuito número 3, el neutro del circuito número 3. Como ya alimentamos el diferencial, salimos del diferencial, ¿ya? Y aquí nos vamos a otra barra. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y de aquí sacamos el neutro del circuito 1 y el neutro del circuito 2. ¿Ya? Entonces, aquí, ojo con cómo nosotros medimos. Miren, lo voy a hacer con los plumones más fácil. Si a mí me piden medir la tensión del tablero, ya sabemos eh, positivo y negativo, ¿no es cierto? Tensión del tablero, positivo y negativo, no hay ningún problema ahí. Después, si a mí me dijeran, mídame la tensión del circuito 1 aguas arriba, sería positivo en el automático, neutro en el diferencial. Circuito 2 aguas arriba, positivo arriba del circuito 2, el neutro sigue acá en el diferencial. Después, nos vamos aguas abajo. El neutro, acá en la barra de neutro, circuito 1 aguas abajo, circuito 2 aguas abajo. El circuito 3, en cambio, yo tengo el neutro, siempre está en la barra, el neutro no cambia en nada, siempre está en la barra, y el fase sería el circuito 3 aguas abajo, circuito 3 aguas arriba.
¿Ya? Aquí lo que cambia es que cuando yo mido el circuito uno y 2 tengo que tener el neutro acá, el neutro en las barras. Si yo mido aguas abajo, lo puedo medir acá. O sea, lo correcto sería que lo midiera acá. Si usted, por ejemplo, mide el circuito, le piden el circuito, no sé, uno aguas abajo, resulta que usted coloca el positivo abajo del automático de 16 del primero y el neutro arriba, el instrumento va a marcar igual. Arriba del diferencial va a marcar igual, pero va a estar mal hecha la medición. Entonces es súper importante que usted se acostumbre cuando nosotros hablamos aguas arriba o aguas abajo. Dudas. Pregunten nomás, chiquillos. La idea es que usted lo haga, nada, que vayan haciendo las mediciones, vean que el instrumento marca, tienen que seleccionar bien el instrumento, acuérdense, en el rango que corresponde. ACB 600 en algunos instrumentos, en los naranjitos, estos los Troopers 750. ¿Ya? No lo haga con miedo porque no tiene que hacerlo con guante nomás, pero no lo haga con miedo porque resulta que usted no tiene polaridad en los circuitos de corriente alterna. Por ejemplo, ustedes pueden medir arriba del diferencial, abajo del diferencial, pueden, por ejemplo, también eh, medir, fijarse que dan lo mismo en cada uno de estos, ¿ah? Por ejemplo, las barras dan lo mismo en el tornillo que usted lo coloque, todos van a medir exactamente lo mismo. ¿Ya? Todavía nos quedan chiquillos que están trabajando, vamos a dar un par de minutos más para que puedan terminar y si tienen dudas me van preguntando. ¿Ya? Profe, aguas abajo siempre el neutro va a ser en la barra secundaria. Sí, pues la barra secundaria, claro, aguas abajo. Si Ya, a mí me piden aguas arriba, yo podría, de hecho yo podría hacer esto, ¿ah? Tampoco está malo si por ejemplo a mí me pidieran aguas arriba, que yo mida aquí, arriba del diferencial, o mida en la barra. ¿Por qué? Porque es el mismo cable que viene desde allá. ¿Ya? Pues si a mí me piden aguas abajo, lo correcto es que tanto el fase como el neutro esté aguas abajo, o sea, está en la parte inferior del tablero. Por ejemplo, cuando en los cables está por cortarse el cable, por así decirlo, ¿ya? Tiene pelillos ya que están cortados, empieza a producirse una caída de tensión, ¿ya? Entonces también ese es uno de los indicadores que algo está pasando.
Ya chicos, dudas, consultas. La próxima clase vamos a ocupar el amperímetro. ¿Ya? Nos vamos a ocupar el amperímetro, o sea, vamos a medir corriente la próxima clase, vamos a medir intensidad, también vamos a medir voltaje con él, también vamos a medir continuidad, para que usted vaya viendo las diferentes opciones que va teniendo con el instrumento, ¿ya? Pero de esa va a ser la próxima clase, ¿ya? Entonces, si no tenemos dudas, ¿ya? Estaríamos listos y nos estaríamos viendo ya el próximo lunes, ya que pasen un muy buen fin de semana largo, aprovechen de descansar y nos estamos viendo entonces el próximo día lunes. Que estén muy bien. No, profe, gracias. Nos Hasta luego. Hola, profe, gracias, cuídese, nos vemos. Chao, buenas vemos. noches.